Bienvenidos a ¿Sabías que? De Artigraphic Digital. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hoy en ¿Sabías que? 7 tipos de fuentes, sus historias y curiosidades. El lenguaje posee una presencia física propia y dicha presencia se expresa a través de las fuentes. Elegir cuidadosamente qué fuente utilizar va más allá de puras cuestiones de gusto personal, tiene más que ver con buenas reglas tipográficas, aquellas por las que se distingue un trabajo profesional. Por eso decidimos recopilar la historia y curiosidad de algunas de las tipografías más famosas. Bodoni, el primer carácter moderno. Empezamos con la compañía de Giambattista Bodoni, 1740-1813, una de las personalidades más importantes de la tipografía italiana. Giambattista fue impresor y director de la Tipografía Real de Parma. En 1788 se publicó su obra más importante, el Manual Tipográfico, en el cual se mencionaban las 4 características de una buena fuente: regularidad, nitidez, legibilidad, buen gusto, sobriedad y belleza. Virtudes que encontramos en el carácter que él creó, Bodoni. Para diseñarlo, partió de módulos geométricos que conferían al alfabeto las características mencionadas. Podemos definir la fuente Bodoni como el primer carácter moderno, puesto que es sobrio, austero y elegante. Se caracteriza por un fuerte contraste entre los palos, algunos sutiles, otros más gruesos, y las gracias de líneas perpendiculares al trazo, en lugar de curvas como las renacentistas. Avant-garde, la fuente ideada para una revista. Entre las personalidades más importantes del diseño internacional está Herb Lubalin, de 1918-1981, el director de arte de la revista Avant-garde. Herb Lubalin diseñó el carácter avant-garde junto con el diseñador de tipos Tom Carnace. Como habrás imaginado, la historia de esta fuente está entrelazada con la historia de la revista homónima. De hecho, el carácter se creó para su logotipo. ¿Cuáles son las características de este alfabeto sin gracias, sans serif? Si tuviésemos que asociar a sus caracteres una figura geométrica, esta sería, sin duda, el círculo. De hecho, a partir del círculo se desarrollaron las formas lineales y sencillas de estas letras, claras y fácilmente legibles. Además de poseer más versiones de la misma letra, el alfabeto también comprende una serie de politipos, ligaduras especiales entre 2 o 3 letras que forman un único carácter que recuerdan a las inscripciones monumentales de los siglos XVI y XVII. Debido a su estilo retro, avant-garde se utiliza a menudo en los diseños vintage. Futura, la fuente en la luna. En Alemania, en 1927, Paul Renner creó un nuevo carácter tipográfico, Futura. La fuente reflejaba plenamente el espíritu de su tiempo, gobernado por el racionalismo y el funcionalismo de la escuela de la Bauhaus. Futura se caracteriza por una geometría rigurosa, no tiene gracias y las letras se derivan de formas sencillas como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Esto confiere a la fuente un diseño esencial, elegante y moderno. La década de 1950 corresponde al periodo de oro de Futura, ya que muchísimas agencias publicitarias empezaron a usarla para campañas y titulares. Encontramos esta fuente en el logotipo de algunas marcas como Volkswagen e IKEA, más tarde sustituida por Verdana, y en los carteles de películas famosas, como 2001, Odisea del Espacio y American Beauty. Sin duda, la conquista más importante de Futura fue la de llegar a la Luna. Fue la elegida para la grabación de la placa de aluminio que se dejó en la Luna en 1969 durante la misión Apolo 11. Posiblemente, Futura, con su nombre y su diseño moderno, ya hablaba de nuevas conquistas. Helvetica, la fuente 100% suiza. Helvetica es el carácter tipográfico elegido por Eduard Hoffmann y creado por el diseñador de tipos Max Mieringer en 1957. Eduard Hoffmann,
cuando era director de la fundición suiza AS en Munchenstein, pidió a Max Mieringer que diseñara una nueva fuente sin gracias para contrarrestar la difusión de Accidents Grotesques, un carácter creado en 1896 por la fundición alemana H. Berthold Agosto. Así nació Neues Grotesque, rebautizada después como Helvetica, para evidenciar el lugar que la vio nacer, Suiza. Helvetica procede de la palabra latina Helvetia, que significa, precisamente, Suiza. Helvetica es un carácter técnico, esencial y superlegible. Se utilizó mucho en la década de 1970, de hecho, la podemos ver en muchísimos logotipos y campañas publicitarias de la época. Hoy en día, no ha perdido terreno, y el mérito es de Macintosh, que en 1984 la introdujo en su sistema operativo, llevándola al éxito. Helvetica es el carácter escogido por Unimark para las señales del metro de Nueva York y también es la fuente de los logotipos de Toyota, Lufthansa, Panasonic, Mattel, Jeep, The North Face y American Airlines. Comic Sans, la fuente que peor se ha usado. Hemos llegado a la que peor se ha usado de todas las fuentes, la Comic Sans, un carácter desarrollado por Microsoft y diseñado por el diseñador de tipos, Vincent Connare en 1994. En 1995 entró en el sistema Microsoft y, a partir de aquel momento, se convirtió en una de las fuentes más populares y usadas. Comic Sans es una sans serif sencilla, graciosa e infantil, inspirada en las viñetas de los cómics, de ahí, su nombre. ¿Por qué tanta obsesión con este carácter? Más allá de las valoraciones estéticas, el problema de esta fuente es que a menudo ha sido usada de manera inapropiada. El caso más llamativo del uso incorrecto de Comic Sans proviene del mundo de la ciencia. El crimen tipográfico fue cometido por el CERN de Ginebra, cuando presentó uno de los descubrimientos más importantes de la historia, el del bosón de Higgs, con diapositivas que incluían este carácter gracioso e informal. La partícula de Dios, como se la conoce, merecía, sin lugar a dudas, una fuente más seria. El origen de la Times New Roman. La clásica Times New Roman, que aparece como predeterminada en tantos procesadores de texto, nació en 1931 por encargo del periódico londinense The Times ante las críticas recibidas por parte de Stanley Morrison, asesor tipográfico de la Lanston Monotype Corporation Limited. Calificó a la citada publicación como mal impresa y tipográficamente anticuada, por lo que le contrataron para que creara una nueva. La tipografía Caslon en la historia. William Caslon creó esta familia tipográfica en 1734 en Inglaterra y está considerada como la primera tipografía totalmente inglesa, pues hasta entonces los tipos se compraban en Holanda. Durante el siglo XVIII fue muy usada en todas las colonias inglesas, siendo la fuente que se usó para imprimir la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A partir del siglo XIX cayó en desuso, pero aún se sigue usando mucho en la composición de libros y es además la tipografía con la que se escriben los artículos en la famosísima revista The New Yorker. Morrison, basándose en la tipografía Plantin, consiguió un tipo cuyo contraste y condensación eran superiores a los de cualquier periódico de la época. Como la usada por The Times hasta ese momento se llamaba Times Old Roman, a la nueva la llamó Times New Roman. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita, para recibir las notificaciones.